Bueno, el ruido en sí mismo es, o la contaminación acústica propiamente tal, es un elemento que es dañino para el oído. La verdad es que uno a veces asume la contaminación como el ambiental, ¿no es cierto?, el smog, estas cosas, la radiación del sol, pero los estímulos sonoros o el ruido en sí mismo es una condición que afecta de manera importante los oídos e incluso en ocasiones en forma irreversible. Así que es un tema súper importante para poder conversarlo con los pacientes y con las personas. El problema del ruido es que afecta principalmente la porción más interna del oído, que se denomina oído interno, que en el fondo es el receptor final que capta el sonido y lo transmite a través de un nervio hacia el cerebro. Este oído interno tiene unas células que se dañan e incluso pueden morir cuando están expuestas a ruidos extremadamente fuertes. Hay que considerar también que no solamente se trata de un problema netamente de intensidad, es decir, ruidos de mucho volumen, sino que también de tiempo de exposición. Por lo tanto, un ruido que puede no ser necesariamente de un volumen muy alto, si es de volumen más bajo, pero de forma reiterativa, también puede generar daño en estas estructuras del oído interno. Estas células que se pueden dañar tienen una cierta capacidad de repararse. A todos nos ha pasado, por ejemplo, si vamos, no sé, a una discoteca, a una fiesta, a un concierto, que posterior a eso quedamos con una sensación de embotamiento del oído o de zumbido de oído y que paulatinamente a las pocas horas o al día siguiente recuperamos, ¿no es cierto?, o se nos pasa esta molestia. Ahí nosotros hablamos de un trauma acústico agudo y donde las células ciliadas, las células del oído interno, fueron capaces de reparar. En otros casos, esas células pueden dañarse en forma irreparable o morir. Y eso determina, en un periodo de tiempo que puede ser mediano o largo plazo, una sordera por exposición a ruido que no tiene tratamiento. En general, las pérdidas de audición por ruido suelen ser acumulativas o el daño. Por lo tanto, uno siempre recomienda que el tratamiento o la forma más importante es la prevención. Es decir, uno debiera evitar ambientes ruidosos en la medida de lo posible. Los síntomas del trauma acústico son bastante evidentes cuando es un trauma acústico agudo, es decir, hay sensación de incomodidad o disconfort auditivo frente al ruido y posterior a eso, como hablábamos, puede haber sensación de oído tapado o de quedar escuchando menos o de sentir pitillo o zumbido en uno o en ambos oídos. Si a uno esa sensación le aparece y suele pasar más de un par de horas o incluso días y se hace persistente, eso sería un motivo para rápidamente acudir al especialista, que en este caso es un otorrino, para evaluar la audición. Ahora bien, en ocasiones el trauma acústico no es agudo, sino que, como conversábamos, es más bien paulatino y más socavado, digamos, y por lo tanto uno no alcanza a percibir ese fenómeno, como lo que ocurre, por ejemplo, con los reproductores de música, que a veces uno los escucha en un volumen que no es tan óptimo, pero no alcanza a incomodar, pero su uso reiterativo podría llegar a generar lesiones. Ahí la forma de sospecharlo es porque se puede presentar una sensación de pérdida auditiva que es inadecuada para la edad de la persona. Por ejemplo, nos pasa en este momento muy a menudo que nos llega gente joven, de entre 20 y 30 años, que se ha visto el 60% del día están o más escuchando reproductores de música, que notan que su audición ya no es tan perfecta o que está incomodando un poquitito distinto a como era antes, y ese también es un motivo para evaluación con un examen específico para determinar qué está pasando en el oído. El trauma acústico puede determinar un daño de la audición irreversible y es un tema importante porque en el fondo el único tratamiento eficiente es la prevención. Hay un daño que se produce por pérdida de células que transmiten la información del sonido hacia el cerebro y esas células, si no se reparan, digamos, no tenemos cómo recuperar esa audición que se perdió. Bueno, lo primero, obviamente, la prudencia siempre es buen aliado. Si uno está en ambientes ruidosos, evitar estar cerca, por ejemplo, de las fuentes sonoras. Si uno va a un concierto, no ponerse al lado, por ejemplo, del parlante. Si uno siente cierta incomodidad, como conversábamos, zumbido en el oído embotado, tratar de alejarse un tiempo, dejar descansar el oído y recuperar. Si uno sabe que obligatoriamente, por alguna razón, va a estar expuesto a ambientes demasiado ruidosos, utilizar algún tipo de protección auditiva. A veces puede ser algo tan sencillo como un algodón que
algo, unos decibeles baja en la exposición del ruido interno, o ya usar algún tipo de protección más profesional. Y obviamente el tema de los reproductores de música. Ahí es súper importante, nosotros creemos que ojalá no ocurra, pero en un plazo mediano o alto podría ocurrir que personas jóvenes empiecen a determinar pérdidas progresivas o más precoces de su audición que lo que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron por el uso prolongado de estos aparatos. Nosotros recomendamos, en general todos estos aparatos están censados para ser funcionantes hasta 100, incluso 120 decibeles, y lo ideal sería no usarlo más allá de 2/3 del volumen total que le da el aparato. Entonces, en el fondo, eso nos permite saber que no vamos a estar en un volumen que pudiera ser inapropiado. Utilizar buenos audífonos. En el fondo, si uno, por ejemplo, va en el metro y el ruido del metro no nos deja escuchar, no, lo que tenemos que hacer no es subir el volumen para que la persona que va en el otro vagón escuche, sino que en el fondo usar un audífono de estos de concha que aíslan el ruido ambiente y que por lo tanto nos permiten no tener necesidad de subir tanto el volumen. Y lo último, obviamente, si hay sensación de oído abombado o sensación de estar perdiendo la audición o zumbido de oídos persistente, consultar al otorrino, porque a través de un examen que es bastante simple, como una audiometría, uno puede determinar si hay algún tipo de traumatismo acústico que pudiera necesitar algún tratamiento específico, o por último, la prevención para que no siga empeorando, porque como decíamos, el daño por ruido, cuando ya está instalado, es irreversible.